Continuamos con nuestro estudio acerca de la oración y el pasado jueves estuvimos viendo algunas importantes enseñanzas que Jesús nos dejó sobre la oración. Vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, se nos habló de la importancia de perseverar, pero no era una perseverancia solamente de mantenerse en oración, sino que había unas claves que eran importantes. La primera de ellas es orar entendiendo que para ello el primer paso es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Solo así, solo cuando hemos creído en Cristo, cuando creemos que por medio de Él podemos tener perdón de pecado, en ese momento es que nosotros podemos llamar a Dios Padre. Desde el momento en que creemos en Cristo, Dios nos adopta como sus hijos y podemos decir, por tanto, Padre nuestro, y recibimos su Espíritu Santo en nosotros. Decíamos, que lo dice la palabra, que Dios no negará el Espíritu Santo a quien se lo pida, como dijo Jesús tras contar la historia del amigo inoportuno. La segunda cosa que aprendimos en la historia de la viuda y el juez injusto es que nuestra oración requiere fe, pero no una creencia cualquiera, sino una fe que en medio de las dificultades se mantiene, crece y persevera. ¿Qué sentido tendría pedir si no confiamos en aquel que nos puede dar todas las cosas? Como se nos dice en Hebreo, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y por último, con la historia del fariseo y el publicano, aprendimos que la oración también requiere humildad, reconocer que no tenemos ningún mérito, que no hay nada en nosotros que nos permita presentarnos delante de Dios y recibir perdón. Solo es la gracia de Dios que opera a través de Cristo la que permite que nos podamos dirigirnos a Él. Porque por gracia, dice Efesios, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Después de meditar sobre estos principios generales acerca de la oración que nos dejó Jesús, también pudimos tener la oportunidad de ver algunos ejemplos de oraciones privadas de Jesús. De muchas de ellas no sabemos su contenido preciso, no sabemos exactamente las palabras que empleó Jesús, pero sí sabemos el contexto, o sea, la situación que se estaba viviendo, el momento, el cuándo se producían esas oraciones, ¿no? Y eso nos permite entender qué era lo que estaba haciendo Jesús y también imitar a Jesús en la oración. Por ejemplo, Jesús oraba al comenzar el día, antes de iniciar la actividad diaria, o también después de hacer un trabajo con éxito. En el caso de él, algunos quisieron llevárselo por la fuerza para hacerlo el rey. Cuando nosotros estamos desempeñándonos en un ministerio cualquiera, estamos prestando un servicio cualquiera, hay que recordar que la gloria le pertenece a Dios. Podemos caer en la tentación de ceder a los aplausos y a las felicitaciones y olvidarnos que tanto el querer como el hacer vienen de parte de Dios. También vemos a Jesús orando cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, cuando fue a nombrar a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos escogidos. Oró, se puso delante del Padre y pidió dirección, ayuda, gracia para hacer todas esas cosas, ¿verdad? Como hacemos nosotros cuando debemos decidir. O también después de un día de trabajo duro, las cosas han ido bien, se ha podido ayudar a muchas personas. Lo que hacemos es alabar a Dios por todas las cosas que nos permite hacer para la extensión de su reino. También vemos a Jesús en un momento determinado orando en silencio, pero con sus discípulos al lado, estaban cerca. Y después de terminar de orar, hace una pregunta y es: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Comentábamos la pasada semana que quizás la oración de Jesús era una oración por discernimiento espiritual para sus discípulos, porque ante esta pregunta Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? También nosotros podemos pedir por discernimiento para nosotros, para las personas que nos rodean, ¿verdad? Y también oraba Jesús intercediendo para que no faltara la fe, como ocurrió con Pedro, ¿no? Le advierte de lo que va a suceder, va a negarle, pero lo que le dice, de alguna manera,
va a permitir que Pedro, cuando él no esté, pueda volver nuevamente a ponerse en las manos de Dios y animar a sus hermanos a seguir adelante, ¿no? Que no le falte la fe y animarlos si tropiezan. También esa puede ser nuestra oración para nosotros y para los demás. Y también vemos a Jesús orando en la aflicción, como en Getsemaní, ¿verdad? No solo para descansar en medio del sufrimiento, en nuestro caso, sino también para orar por todos los hermanos que sufren persecución por causa de su fe o quizás por cualquier circunstancia compleja que se pueda estar dando en su vida. Así que, de alguna manera, nosotros como conclusión podríamos decir que en todo tiempo ora Jesús, y para nosotros en todo tiempo hay que orar. Es oportuno orar en todo tiempo. Nunca se ora a destiempo. Cualquier circunstancia, cualquier contexto es bueno para hablar con nuestro Padre. Lo que vamos a hacer esta tarde es examinar algunas de las oraciones públicas de Jesús. De la mayoría de estas que recogen los evangelios sí conocemos su contenido preciso además, porque están como transcritas, podríamos decir, ¿verdad? Pero no de todas ellas. Lo que vemos de todas formas en estas oraciones públicas de Jesús es que sigue pues aquellas recomendaciones que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Se humilla delante de Dios y reconoce su soberanía. De hecho, en Getsemaní esto es muy claro, ¿no? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. No usa vanas repeticiones, sino que son oraciones sencillas, breves, que reflejan un alto grado de conocimiento y de intimidad con Dios. No son vanas repeticiones como veíamos también hace algunas semanas, ¿no? Cuando se les enseñaba el Padre Nuestro a los discípulos. Vosotros no uséis vanas repeticiones. Jesús no lo hace. Tampoco son oraciones que busquen su propio beneficio, sino lo que buscan esencialmente es agradar a Dios. Son oraciones de intercesión por otros. Y también vemos cómo mediante la oración Jesús se mantiene en completa y permanente dependencia de su Padre y reconoce que todo viene de Él. Cuando Jesús se bautiza, la palabra lo que nos dice que es que orando Jesús, se abrió los cielos y se oyó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. En oración, en comunión constante con el Padre. Eso es lo que vemos también en estas oraciones públicas. Además hay que decir otra cosa, y es que estas oraciones públicas de Jesús no son como las que podríamos tener nosotros pues en medio de un culto o de un encuentro de oración. No son oraciones en las que un grupo de hermanos, en la voz de uno, se unen para interceder, alabar, agradecer a Dios, ¿no? En este caso, en esas oraciones, decimos que son públicas porque son hechas delante de personas que pueden escuchar lo que Jesús dice. Los objetivos son otros, ¿no? Aquí Jesús habla por sí mismo, ¿no? Y en su propio nombre, podríamos decir, pero sí tiene un sentido que es dirigirse a los demás. Es verdad que Jesús hace algunas oraciones que son como estas que acabamos de mencionar, es decir, Jesús a veces ora para sumarse a todos los que están allí, sumarlos a esa oración. Por ejemplo, cuando bendice el pan, lo vemos cuando multiplicó los panes y los peces, Jesús bendijo. Esa es una oración que es compartida, igual que en la última cena, ¿no? En el caso de la última cena, la bendición del pan era parte del ritual judío, ¿no? De la Pascua, pero no solamente eso, el pan nuestro de cada día, el pan cotidiano que viene de la mano de Dios, como hemos visto. Así que bendecimos y damos gracias por el pan, y lo que hacemos cuando hacemos eso es alabar a Dios por su bondad. Y Jesús, cuando lo hacía, representaba también a todos los que estaban con Él. Todos se unían a esa oración dando gracias a Dios por su provisión, por su misericordia, por su gracia. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer y hacemos, de hecho, cuando bendecimos los alimentos que vamos a comer. Pero como digo, la mayor parte de las oraciones públicas de Jesús son por sí, con su propia voz y en su propio nombre. Tienen un propósito diferente. ¿Por qué ora Jesús en público? Nos podríamos preguntar. El propio Jesús responde a esa pregunta en algunas de esas oraciones, para que crean que tú me has enviado. Son oraciones en las que lo que pueden ver las personas que están escuchando
es que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que esa relación tan estrecha que tienen, que ese modo que tiene Jesús de hablar con su Padre, solamente puede ser una muestra de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que verdaderamente Dios le envió al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Esas oraciones además contienen enseñanzas que son muy importantes para nuestra vida, que nos llenan de esperanza y que nos llenan de paz, ¿no? Pero su principal objetivo, como digo, es mostrar a Dios a través de Jesús. Vamos a ver algunas de esas oraciones. Por ejemplo, podemos ver a Jesús intercediendo por sus discípulos. Yo creo que quizás la más hermosa y también la más esperanzadora de las oraciones de intercesión que hace Jesús se encuentra en Juan 17, entre los versículos 1 y 26. Por la longitud del texto no lo vamos a leer ahora, pero sí me gustaría animarlos a leerla después de este culto. En ese pasaje vemos a Jesús orando por sus discípulos, pero también está orando por los discípulos que vendrán después, por cada uno de nosotros, ¿no? Por todos los que hemos depositado nuestra fe en Él a lo largo de los tiempos. ¿Y qué nos dice Jesús en esa oración? En la primera parte, la oración lo que hace es darle gloria a Dios. Jesús ha glorificado a Dios en la tierra llevando a cabo la obra que le encomendó. Y ahora vuelve a la gloria que tuvo desde la eternidad y que tendrá hasta la eternidad. Recuerda también que el Padre le dio autoridad para dar vida eterna. Y esto para nosotros es muy importante, ¿no? En Jesús y solo en Él podemos tener vida eterna. Y Jesús dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Esa vida consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Son verdades que son trascendentales para nuestra vida. Y para nuestra vida de verdad, la de ahora, la del presente, la vida que se contiene en este cuerpo que tenemos, pero también para la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. No hay otro Dios. Y en conocer a su Hijo Jesucristo, el único que puede perdonarnos, librarnos de nuestros pecados. El único que puede pagar, como de hecho hizo en la cruz, por nuestros pecados. En la segunda parte, avanzando en la oración, vemos ya a Jesús intercediendo por sus discípulos, ¿no? Y declara algunas cosas. La primera de ellas es que es Dios quien toca nuestros corazones. Él dice, a los que me diste del mundo. Dios llevó a personas a Cristo, ¿verdad? Pero también se habla de nuestra responsabilidad. Hemos obedecido los discípulos la palabra de Dios. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado para salvarnos de nuestros pecados. En esa dualidad se mueve la vida del cristiano, ¿no? Escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, santificados en su palabra, obedeciendo lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere de nuestras vidas, ¿no? Entonces Jesús sigue pidiendo y pide por protección para los discípulos. Y una protección, dice, por medio del poder del nombre de Dios. Hemos dicho en otros momentos que el nombre de Dios encarna la misma identidad de Dios. Cuando decimos el nombre de Dios no estamos diciendo cualquier cosa. Por eso se nos manda a no tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es tomar a Dios mismo en vano. Protección por medio del poder del nombre de Dios. Eso es equivalente a decir que Dios nos protege con todo lo que Él es, con su eternidad, su soberanía, su misericordia, su amor. O sea, Dios enteramente, la persona de Dios nos protege, ¿no? Jesús protegió del mal a sus discípulos mientras estuvo con ellos y ninguno se perdió. Recordamos nuevamente cómo restauró a Pedro cuando cayó, ¿verdad? Le habló anticipadamente para que Pedro tuviera la oportunidad de volver restaurado a sus hermanos. Solo se perdió, dice la Escritura, aquel que nació para perderse. Y estamos hablando de Judas. Judas también tuvo la oportunidad de salvarse. Judas también conoció las buenas nuevas de salvación, pero Judas escogió otra cosa distinta, ¿no? Y Judas era capaz de comprender lo que había hecho, de tal manera que el remordimiento le llevó a la muerte, y a la muerte en este caso por suicidio. Judas no pudo con la convicción de saber que
a quien había entregado era al Hijo de Dios. No es que no lo supieran. De hecho, como dicen algunas comentaristas, ¿no?, pudo traicionarle porque era uno de ellos, sabía dónde estaba y cuáles eran sus costumbres. Podía haber hecho las cosas en derecho penal, diríamos que hay, no solamente hay culpa, ¿no?, sino hay dolo, hay conciencia y voluntad. O sea, él predeterminó la entrega, ¿no? Otra cosa es que después llegara el remordimiento, pero él podía haber actuado de una manera diferente. Su conducta, en términos jurídicos, sería justamente antijurídica, contraria al derecho, porque podía haber actuado de otra manera diferente. Solamente se perdió aquel que nació para perderse. En este momento Jesús también explica la razón de que su oración sea escuchada, para que tengan mi alegría en plenitud, dice. La alegría de Jesús viene de su comunión con Dios, y a nosotros nos ha entregado su palabra para que también podamos participar de la alegría de la comunión con Dios y con nuestros hermanos. De modo que en la perfecta unidad de todos los cristianos, el mundo podrá reconocer que Jesús fue enviado para nuestra salvación y que somos amados por Dios, tal como me amaste a mí, dice Jesús. Dios en Jesús, Jesús en nosotros, de modo que somos amados por Dios del mismo modo en que ama Jesús. A mí me parece esto una afirmación sorprendente, ¿no? ¿Cómo Dios me puede amar como ama Jesús, el Hijo perfecto de Dios? Sin embargo, como ya también hemos dicho estos días, ¿no?, a nosotros Dios nos ve a través de Jesús. A veces nos cuesta trabajo entender cómo ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz es un sacrificio perfecto, que no hay que añadirle ninguna otra cosa más, que por medio de ese sacrificio Dios nos ve justificados, que ya Cristo pagó todo lo que debíamos, que es como si fuéramos completamente inocentes, ¿no? Y es nuestra conciencia muchas veces la que nos acusa, pero sabemos que Dios borró nuestros pecados por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, que los arrojó en lo profundo del mar y que nunca más volverá a tener memoria de ello. Para nosotros tiene que ser importante también, viendo cómo Jesús ha intercedido por nosotros de esta manera, cómo Dios nos ama, porque Jesús nos ama, el ser capaces de vivir vidas libres del pecado, de aquella mochila pesada que nos asedia, no porque hagamos vana la cruz de Cristo. Tenemos que entender lo que costó, lo que ha costado el perdón de nuestros pecados, pero sobre todo glorificando a Dios por su gracia, alabando a Dios por su gracia, dando gracias a Dios por su misericordia cada día de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida, porque el Señor borró nuestros pecados. Gracias a Cristo, el Señor borró nuestros pecados, ¿no? Yo creo que esta es una oración en este sentido maravillosa, ¿no?, porque nos pone en una correcta perspectiva de quiénes somos delante de Dios. También intercede Jesús para que los discípulos sean librados del mal, sabiendo que en este mundo vamos a ser constantemente zarandeados. También nos advierte la palabra, ¿verdad? El diablo nos zarandea, anda alrededor nuestro como león rugiente, ¿no? Pero Jesús pide que seamos santificados en su palabra en lugar de ser vencidos por el mal. Que la palabra de Dios nos ayude siempre y en cada momento de nuestra vida a escoger lo correcto, porque la palabra de Dios es verdad, es, podríamos decir con más propiedad, la verdad, la única verdad. Por último, Jesús termina pidiendo un lugar para nosotros en el cielo. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Y entonces, cuando llegue ese momento, nosotros veremos claramente la gloria de Jesús, como por un instante, fugaz quizás, pudieron ver a algunos de sus discípulos durante la transfiguración. Esta oración, yo creo que, como decía, nos tiene que llenar de alegría y de confianza, porque nos permite saber cuál es nuestro futuro y nos permite también vivir con la certeza de que Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, está intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre. Otra de las oraciones públicas de Jesús se produce ante la tumba de Lázaro, de su amigo Lázaro, y dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El sentido de esta oración es no solo darle gracias a Dios, sino también darle gloria y que crean en Jesús. Y quizás podemos preguntarnos si nuestras oraciones pueden ser un modo de que las personas conozcan a Dios. Tal vez cuando nosotros invitamos a alguien a casa y expresamos nuestra gratitud a Dios por su provisión, bendiciendo los alimentos, o nuestra confianza en Dios ante cualquier circunstancia de la vida, o cualquier circunstancia que se pueda dar, ¿no? Quizás los que nos ven se puedan sentir extrañados, puedan pensar que qué antiguos somos, ¿no? O incluso pueden hacernos objeto de sus burlas, o considerar que somos unos pesados simplemente, ¿verdad? Pero también puede haber alguien que quiera conocer a aquel en quien nosotros confiamos. Y en cualquier caso, Dios es glorificado. Ese es el sentido que tiene. Y después vemos a Jesús en la cruz. Jesús conversa con su Padre mientras está en la cruz. Algunas de esas palabras en realidad fueron más un clamor quizás, ¿no? Y pudo ser escuchado por los que allí estaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, nos relata Mateo, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús había estado en comunión con Dios desde la eternidad y lo va a estar, y lo está de hecho por la eternidad, ¿no? Pero por un instante breve, un microsegundo en el cosmos, podríamos decir, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, es lo que nos dice la palabra. Es decir, por un momento Cristo experimentó esa pérdida de comunión. Su clamor no es un reproche, sino la expresión de la agonía moral que estaba sufriendo. Jesús, de alguna manera, en esa situación, lo que nos permite entender es lo que verdaderamente significa vivir separado de Dios. En el caso de él fue un instante breve. Para nosotros puede ser toda una eternidad si no ponemos nuestra confianza en Cristo y reconocemos que es nuestro Salvador y Dios nuestro Padre. Por eso nuestra relación con Dios debe incorporar siempre el anhelo por estar en su presencia. Orar como lo hacía el salmista, ¿no? Que nuestra delicia sea estar en su casa, en su presencia, a sus pies por la eternidad, ¿no? Que podamos ser capaces de comprender lo que es una eternidad lejos de Dios y que eso pueda ser también un estímulo para nuestra santificación diaria y también una potente motivación para orar por los que no conocen a Dios, porque lo que se juegan es mucho, ¿no? Literalmente lo que se juegan es la vida. Cristo también se acordó en la cruz de sus enemigos e intercedió por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos leer en Lucas, ¿no? Hasta el último momento de su vida, aquí en la tierra, no dejó de ser quien es, el que no había venido a condenar, sino a salvar. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Somos capaces de orar pidiendo a Dios perdón por nuestros enemigos, incluso en las circunstancias más extremas. Esto es lo que espera Dios de nosotros, que perdonemos a nuestros enemigos. Y una muestra práctica de ese perdón es orar por ellos. A veces nuestras oraciones son oraciones en las que reconocemos nuestra insuficiencia. Señor, perdóname porque tengo mucha dificultad para perdonar, pero sé que por tu obra en mi vida voy a ser capaz de hacerlo. Y Señor, perdona a todas esas personas que me han ofendido. Y no estamos hablando de ofensas pequeñas que puedan ser fáciles de perdonar. Estamos hablando de personas que pueden haber cometido atrocidades, ¿verdad? Que son verdaderamente enemigos. Personas que viven espaldas a Dios, no saben lo que hacen. Aquellos que crucificaron a Jesús no sabían lo que estaban haciendo. Solo el centurión descubrió, una vez Cristo murió, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Que no sea tarde, ¿verdad? Que también nuestros enemigos, orando por ellos, algún día puedan ser alcanzados por la gracia de Dios. Y por último, el cumplimiento completo de su misión.
la restauración de la comunión y el regreso al Padre. En Juan 19:30 vemos a Jesús diciendo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. El libro de Lucas nos refiere este hecho recogiendo la última conversación de Jesús con Dios aquí en la tierra. Y dice: pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. La cortina rasgada es el símbolo que representa que la muerte de Cristo nos abrió la puerta al lugar santísimo, al sitio donde Dios habita. Porque Cristo murió por nosotros, podemos acceder con confianza a la presencia de Dios, sabiendo que Él escuchará nuestras oraciones. Nuestra respuesta a esta conversación de Jesús con su Padre no puede ser otra que el amor y la gratitud. Nos lleva a postrarnos de rodillas, nos lleva nuevamente a los pies de la cruz para adorar a nuestro Salvador y rendirnos enteramente a Él. Jesús no solo nos reconcilió con Dios a través de su muerte y su resurrección, sino también nos enseñó a tener una correcta relación con Él. Nos enseñó a llamarle Padre, a darle gloria, honra, alabanza, lo que solamente Él merece, a poner todas nuestras necesidades delante de Dios, a darle gracias por su provisión, a interceder por otros. Y sobre todo nos mostró que la oración, junto con la lectura de la palabra, nos permiten mantenernos en comunión con nuestro Padre. De modo que no son cosas que podamos hacer esporádicamente, sino que tienen que formar parte de la vida diaria de un hijo de Dios. Le pedimos al Señor que nos ayude a parecernos cada día más a Jesús, ¿verdad? A orar cada día más, a buscar más intimidad con Dios, a obedecerle más, a alabarle más. En una próxima ocasión estudiaremos las oraciones del apóstol Pablo, viendo especialmente cómo da gracias e intercede por las personas. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.